Buenas noches. Quiero en este video, lo más sucintamente posible, exponer un tema que he llamado la Sagrada Tradición y el Derecho Canónico. Este video va dirigido a los fieles de misa tradicional, a los sacerdotes también, pero sobre todo a los fieles, ¿no? Que suelen, a veces un poco se desalientan porque escuchan algunos argumentos, ¿no? Como por ejemplo, la misa no es lícita, no tienen licencia para confesar. Por ejemplo, los sacerdotes que celebramos misa tradicional no tenemos licencia para confesar, no tienen licencia para celebrar misa, no cumple con la forma canónica, no están en comunión con el Papa o los obispos, y en algún caso también es pecado asistir a la misa tradicional. Bueno, por supuesto eso se lo dicen a los feligreses, no a los curas, porque saben que los curas esos argumentos, digamos, no van. Entonces la cuestión es la siguiente: para tener una idea clara acerca del derecho canónico, porque claro, puede ser que alguna persona diga, entonces el derecho canónico es malo, es contrario a la tradición. Bueno, por eso digo, este video va a tratar sobre la Sagrada Tradición y el derecho canónico. Muy bien, ¿qué es el derecho canónico y para qué sirve? Voy a tomar este tema de un conocido profesor emérito de la Universidad de Santa Croce de Roma, el doctor Antonio Miralles, Monseñor Antonio Miralles, casualmente oriundo de Alicante, donde es mi diócesis, ¿no es cierto? Bueno, el doctor Miralles dice lo siguiente: el derecho canónico es el conjunto de normas, derechos y obligaciones que rigen a la Iglesia Católica. Es el ordenamiento jurídico y la organización de la Iglesia. El derecho canónico en sí, ¿no? Tiene fuentes humanas y divinas, ¿sí? O divinas y humanas, primero de Dios, como la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, la praxis histórica de la Iglesia, la costumbre de la Iglesia, ¿no? El derecho canónico no es un obstáculo para vivir la ley suprema de la caridad dentro de la Iglesia, que es la ley suprema de la Iglesia, sino que es un importante apoyo, porque la caridad se tiene que vivir en la justicia. No puede haber caridad sin justicia. Y el derecho canónico justamente busca el ordenamiento de la justicia, lo que a cada uno le corresponde dentro de la Iglesia. La comunión eclesial, la promoción de la caridad, recibe mucha ayuda, digamos, cuando es regida por un derecho justo, ordenado por la justicia. En la Iglesia hay dos tipos de bienes, ¿no? Los bienes sobrenaturales, por ejemplo, la gracia de Dios, la unión con Dios, las gracias sacramentales, en fin. Y bienes también de orden natural, porque la Iglesia siempre tiene esa parte humana, digamos, no somos ángeles, no es una cuestión espiritual, la Iglesia nada más que espiritual, como algunos grupos protestantes de hoy enseñan. La Iglesia es puramente espiritual, no tiene forma humana. Sí que tiene forma humana. De hecho, Cristo en el Evangelio lo dejó a Pedro a cargo de la Iglesia, por supuesto, no por encima de la ley de Dios, como parece que a veces en la Iglesia Católica sucede, ¿no? Que los hombres se ponen por encima de la ley de Dios. La Iglesia entonces tiene dos dimensiones: la dimensión sobrenatural, los bienes divinos que se nos comunican a través de los sacramentos, a través de la gracia, y los bienes naturales, el ordenamiento social natural. Pertenecemos a un cuerpo social que tiene una cabeza, que tiene jerarquía, y la función de esa jerarquía es cuidar, tutelar el bien de los cristianos en armonía. Por eso es importante el derecho canónico. Dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13, leo: el amor no hace mal al prójimo. El amor, pues, es la manera de cumplir la ley. San Pablo está hablando de la ley de Moisés. El amor, la caridad de Cristo, es la manera de cumplir la ley. Es verdad. Y también esto se aplica dentro al derecho canónico, por supuesto. La ley canónica regula los actos de los cristianos, dice Monseñor Miralles, para que puedan vivir la caridad. El derecho canónico, dice él, no es mera
eficacia organizativa, no es una cuestión para ser más eficaces, aunque es eficaz, no se erige en autoridad suprema. El derecho canónico no es la autoridad suprema dentro de la Iglesia. La autoridad suprema dentro de la Iglesia es Dios. ¿Sí? Eh, Sirve el derecho canónico para custodiar y transmitir la doctrina de los apóstoles. Atención con esto. Sirve para transmitir y custodiar la doctrina de los apóstoles. No es un mero instrumento de poder y control, como a veces puede pasar. Y el derecho canónico tiene como ley suprema la salvación de las almas. Por eso, en el último número del Código de Derecho Canónico, que es el libro que se utiliza, el canon 1752 dice: la ley suprema del derecho canónico, del derecho, es la salvación de las almas. Bueno, muy bien. Es un poco con respecto a lo que es el derecho. La relación entre el derecho canónico, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, entonces, es estrecha, tiene que ser estrecha. De hecho, para eso así fue concebida y así lo vivió la Iglesia siempre, con vistas a poder custodiar, transmitir y vivir la doctrina de los apóstoles. Está basada en la Escritura y en la tradición, como acabo de decir también, y siempre necesita ser iluminada por la Escritura y la tradición. El derecho canónico no puede separarse de sus fundamentos. Como un edificio no puede separar de sus cimientos, porque en ese momento comienza a tambalear y se cae. Así, la Escritura, la tradición, las costumbres de la Iglesia son la base del derecho, de esa codificación que nosotros tenemos en el derecho canónico. El derecho canónico no puede anular la ley divina, Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia, y no puede anular tampoco la ley natural, que es, digamos, parte, digamos, o expresión de la ley divina. ¿Quién promulga la ley, o sea, el derecho canónico? ¿Quién lo promulga? La autoridad competente, legítimamente constituida dentro de la Iglesia. Una ley vale a partir del momento en el cual fue promulgada. El estudio del derecho canónico hoy en día está a cargo de un cuerpo de estudiosos que los solemos llamar canonistas o especialistas en derecho canónico, doctores en derecho canónico. La pregunta, que es lo que mueve este video: ¿el derecho canónico es usado contra la tradición? O sea, ¿se ha vuelto el derecho canónico contra la tradición? Decirlo así absolutamente no es cierto. O sea, pero sí tenemos casos, y bastantes casos, donde da que pensar, ¿no? Que de repente los expertos en el derecho o la autoridad de la Iglesia usa el derecho canónico como si fuera un absoluto y lo opone a la tradición de la Iglesia. Eso se debe a la infiltración modernista dentro de la Iglesia, dentro de las cabezas de la Iglesia. El derecho canónico puede desobedecer a sus fundamentos y erigirse en autoridad absoluta. Y para que ustedes vean un poco que esto pasa, he traído hoy 3 ejemplos, que ustedes me van a disculpar, voy a exponerlos un poco. 3 sacerdotes inteligentes, con mucho estudio, y sin embargo, que, digamos, se desvían por ese lado de lo que tiene que ser. El primer caso que les voy a mencionar es un caso para nosotros bastante conocido. Es un sacerdote, como diríamos, tradicional. El padre Federico Hayton acaba el 8 de febrero del mes pasado, editó, o digamos, dio a conocer un libro que se llama El error lefebrista. Este cura es cofundador de la Orden de San Elías, es un antiguo perteneció al Verbo encarnado, y es un sacerdote tradicional, muy activo, un gran misionero, se mueve mucho por las misiones, y bueno, pero parece ser que tiene atragantado, digamos así, a la fraternidad. No, pero detrás de la fraternidad está toda la tradición de la Iglesia, no solamente la fraternidad. Uno no puede ignorar que Monseñor Lefebvre y la fraternidad han defendido siempre la tradición de la Iglesia y por eso reciben los palos que reciben. Bueno, el tema es que el padre Hayton ha copiado a otro cura, ¿sí? Yo fui a estudiar directamente, no voy a leer las 500 páginas
de la obra del padre, bueno, me vuelvo loco. Pero sí fui directamente a la base de la argumentación, que es el estado de necesidad, o sea, si la iglesia en este momento está en estado de necesidad, y la potestad de suplencia que tiene la iglesia. O sea, si se puede, si la iglesia suple el cumplimiento de los preceptos de derecho canónico, cuando los derechos, cuando el derecho canónico se desvía o la aplicación del derecho canónico va contra los fundamentos del propio derecho. Muy bien, ese escrito, esa parte del libro del padre Hayton, está copiada textualmente de otro sacerdote que también estuve estudiando. Me llamó la atención porque digo, el padre Hayton argumenta exactamente igual que el otro cura. No argumenta igual, copió igual. Pasa que no le puso la cita, se olvidó de ponerle la cita. Por eso no voy a referirme al libro del padre Hayton, porque en este tema es una copia de otro sacerdote que sí desarrolla esta doctrina, que es el padre Pedro María Reyes Vizcaíno. Es un sacerdote español que vive en Argentina o trabaja en Argentina, en Sudamérica, hace mucho tiempo. Es del Opus Dei. Fíjense qué distintos, ¿no? El conservadurismo del Opus Dei, el tradicionalismo de alguna manera del padre Federico Hayton, su espíritu misional, y sin embargo caen en el mismo error. Vamos entonces a estudiar al padre Pedro María Reyes Vizcaíno. Ahí sí, porque ese sí que desarrolla un corpus, digamos, que atenta, digamos, contra la tradición de la Iglesia, basándose, o lo que él pretende basarse en el derecho canónico. Y por último también tenemos a un tercer sacerdote, más mediático, un famoso youtuber, que lo pueden encontrar ustedes, Fray Nelson Medina, que es un dominico de la renovación carismática, o sea, un tipo completamente distinto. Ustedes ven, acá hay mucha variedad de sacerdotes, están confundidos en algunas cosas. Menos mal que el doctor Tomás Ignacio González Pondal, a partir del 1 de marzo de este año, hace unos días atrás, nos regaló la refutación del libro del padre Hayton, un libro que también está en internet, que se llama Un gran incendio. Y yo tomo del doctor Tomás González Pondal el tema de la doctrina de la suplencia y la doctrina del estado de necesidad, que creo que refuta perfectamente bien a lo que dice el padre Pedro María Reyes Vizcaíno. Vamos entonces con el primero de todos, a ver un poco lo que dice. Se lo voy a resumir, no vamos a, tendríamos que estar 2 días. Yo lo resumo. Voy primero a el sacerdote colombiano Nelson Medina. Fray Nelson Medina, el día 22 de enero de este año, contesta una pregunta, ustedes lo pueden encontrar en internet, contesta una pregunta. ¿Es pecado asistir a la misa tridentina de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X? A ver, los tres van contra la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Yo no pertenezco a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Estoy unido a ellos en el mismo culto, celebro la misa tradicional y creo que es la que hay que celebrar, en la defensa de la tradición y en la gran figura de Monseñor Lefebvre, con su postura valiente, notable. Pero bueno, estos tres hombres, estos tres sacerdotes, sí que atacan directamente a la fraternidad. En fin. Bueno, dice Fray Nelson, muy suelto de cuerpo, es un audio de 18 minutos más o menos, explica lo que es lícito, lo que es válido, los primeros 8 minutos están en eso. Pero luego contesta, dice, para asistir a la misa tradicional de la fraternidad tiene que haber 3 condiciones, dice. Primero, para que no sea pecado, claro, porque el cura se mete directamente con el tema pecado. O sea, si es pecado o no asistir a la misa tradicional. La primera condición para que no sea pecado dice estar en plena comunión con el Papa. Toma. ¿Qué es la plena comunión con el Papa? Pregúntenle a Fray Nelson, él debe saber. Para mí es la plena comunión con Cristo en su palabra, en la tradición y en la iglesia. Para Fray Nelson, vaya a saber qué es. Segundo, dice, tiene que estar en plena comunión con las disposiciones diocesanas. Otra barbaridad, ¿no? No tiene la autoridad, la autoridad diocesana, las disposiciones diocesanas no pueden tocar algo que es de la tradición, como es la liturgia, no tiene autoridad para tocarla. El autor de la tradición es el Espíritu Santo.
¿Cómo puede el obispo o el papa tocar algo que está producido y hecho por el Espíritu Santo como es la Sagrada Tradición? La liturgia es parte de la tradición. Por lo tanto, no hay autor humano, no hay autoridad propiamente, porque autoritas viene de autor. ¿Y quién es el autor de la tradición y el autor de la escritura? El Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay ninguna autoridad humana por sobre el Espíritu Santo. Tiene que estar, dice el Fray Nelson, en plena comunión con las disposiciones diocesanas. El otro día, bueno, hace un tiempo ya, Monseñor Colombo invitó a toda su feligresía a participar de la marcha LGTB. Yo no he visto a ningún canonista que salga a protestar por eso. Ninguno, no sé. Capaz que alguno ha habido, ¿no? Pero, o sea, es como si los canonistas fueran para un lado, no todos, lógicamente, hay algunos que son muy respetuosos, entienden perfectamente esta dificultad que está pasando a la iglesia y no dicen cosas que no tienen que decir. Pero hay otros que sí, alegres y sueltos de cuerpo. Monseñor Colombo manda a la iglesia que se participe en una marcha gay. Muy bien. Si uno dijera hay que estar en plena comunión con las disposiciones diocesanas, tendría que ir a la marcha gay. ¿Sí? Apoyar algo que va contra la doctrina católica está condenado por el código. ¿Sí? La tercera condición, dice este alegre fraile, es la actitud interior, porque tiene que ser de obediencia total. Acá sí que desbarró bien desbarrado. La obediencia pasa a ser una virtud teologal. Para que no haya pecado tiene que haber una obediencia total, ¿sí? Total, no solamente exterior, sino también de mente. O sea, vos vas a la misa tradicional y tenés que ir con el corazón puesto en tu obispo, en el papa y lo que sea, ¿sí? Para asistir a esa misa. Porque si hay algo que está en contra del papa o el papa no piensa igual, ya está a punto. No tenés que estar porque caes en pecado, ni más ni menos. Bien. No basta entonces solamente con estar exteriormente en comunión, sino que interiormente hay que estar dispuesto a obedecer, sobre todas las cosas a obedecer. Bien, este es el error del padre Nelson. Vamos al otro, que es un poco más importante, que es el padre Pedro María Reyes Vizcaíno, que este hombre sí que tiene más peso en lo que dice, ¿no? De hecho es un canonista de muchos años, de mucho prestigio, da clase en las universidades, muy bien. Leyendo el escrito del padre, más o menos de 2015, 2016, por allá lo editó. El padre trabaja en dos o tres, en dos o tres medios de internet, Infocatólica, también tiene otra que se llama Vida Sacerdotal, y él fundó una que se llama Ius Canonicum, que esta es la que yo tomo para analizar. Dentro de esa, el 18 de diciembre de 2016, escribió este artículo que se llama Relevancia canónica de los sacramentos y actos jurídicos realizados por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esta es la que copia textualmente el padre Jaito. Muy bien. El padre Pedro María Reyes hace una descripción larga de lo que es no de lo que es la fraternidad, sino de las faltas que tiene la fraternidad sacerdotal con respecto al derecho canónico, ¿no? Yo podría estar un rato acá nombrándosela, directamente les mando el artículo, ustedes lo leen. Voy a ir a los errores. De hecho, el dicho ya de paso del padre Jaito copia un error. Es como los chicos cuando copian un examen que copian mal y copian el error del compañero. Bueno, el padre Jaito también mete la pata y copia un error, ¿sí? Del padre Pedro María. Bueno, el padre Pedro María habla de la situación canónica, de la fraternidad, dice no tienen capacidad de incardinar, son clérigos vagos, o sea que no tienen obispo, en fin. Ignora completamente que haya una necesidad, un estado de necesidad de la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que ignora, ni más ni menos, se traga eso. Y cuando llega el momento de discutir el tema, o sea, porque acá la cosa está así, hay un estado de necesidad en la iglesia, la autoridad está fuera de foco, está obligando a hacer cosas que no debe hacer. Sí, eso es así, es evidente. Y no voy a nombrar toda la evidencia que hay porque está acá. Pues bien, ¿qué hace el padre Pedro María Reyes cuando llega a ese punto? Miren lo que dice. No es el objetivo de este artículo entrar en la cuestión doctrinal que se plantea. O sea, estás estudiando el derecho canónico como si el derecho canónico no tuviera nada que ver con la doctrina.
O sea, está haciendo positivismo canónico. A ver qué es lo que dice, qué es lo que no dice, y de acuerdo a eso juzgo. No, querido, tenés que empezar por el principio. Y el principio es la doctrina. No es el objetivo de este artículo entrar en la cuestión doctrinal que se plantea. Nunca he visto a alguien sacar el cuerpo tan grácilmente como el padre Pedro María a la cuestión central. Claro, si no contestás a la cuestión central, podés dibujar lo que se te ocurra. La cuestión central es esa, que la desviación que ha sufrido la doctrina de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, lo cual es real, ¿sí? La libertad religiosa, el ecumenismo, la liturgia desconectada de la tradición, esas son cosas que vinieron con Vaticano II y los papas de Vaticano II también. El padre Pedro cita a Juan Pablo II, la adhesión formal al cisma, como si lo de Monseñor Lefebvre fuera un cisma. No es cisma. No es cisma. Es una situación excepcional, sí. Porque no está dentro de las leyes canónicas, sí. Porque las leyes canónicas no quieren saber nada con arreglar su situación frente a la tradición y a la ley de Dios. En fin, cita a Juan Pablo II, dice la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios. O sea, la adhesión formal de los papas al error también constituye una falta grande, ¿sí? Bueno, el padre Pedro María también critica a Monseñor Tissier de Malheré, en esto también cae el padre Hayton, en fin. El padre Hayton repite todo lo que hay acá. Niega la posibilidad de asistir a los matrimonios canónicos y vuelve nuevamente con el estado de necesidad. Dice, no es nuestra intención analizar el acierto o no de esta apreciación del estado de necesidad, ni entrar a debatir sobre los postulados doctrinales de la fraternidad sacerdotal San Pío X. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Sí? ¿Desprestigiar a la fraternidad? Si no discutís el centro del tema, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Platón, en ese diálogo, si no me equivoco, el Protágoras, Platón dice, no se puede mirar el discurso nada más que lo que tiene por bonito, sino lo que tiene de fondo. Mirar un discurso, un canto, un himno, se refiere Platón, por lo que tiene de bonito nada más y no por el fondo, esa es superficial, ¿sí? Bueno, esto es un artículo superficial, no toca los temas centrales, por eso es peligroso, ¿sí? Bien, yo creo que con esto ya vamos a dejarlo al padre, pero habría alguna otra cosita más también, pero se nos hace medio tarde, así que lo vamos a dejar. Y vamos a responder a esto. Voy a citar a un autor conocido que se llama Pedro Kwasniewski o Peter Kwasniewski. Él hace algunas referencias con respecto a este caso del derecho canónico fuera de lugar, ¿sí? Legislando sin tener en cuenta la tradición de la Iglesia, digamos, autónomamente, se podría decir. Dice Kwasniewski que el officium, hoy hablamos de la Iglesia oficial. La Iglesia oficial dice esto, los tradicionalistas dicen esto. Vamos a las palabras. ¿Qué significa officium? Officium, en latín officium, significa deber. O sea que la Iglesia oficial es la Iglesia que cumple con el deber. Bravo, ¿con qué deber? ¿Sí? Han cambiado la Biblia y se han inventado una nueva vulgata que justifique todos los errores modernistas. Han cambiado la liturgia y se han inventado una liturgia nueva. A ver, ¿qué deber cumplen? El Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene sus pecados también, sin embargo, en el número 1903 dice que el uso de la autoridad legítima es legítima si va de acuerdo al bien común de la Iglesia. Pero ¿cómo puede haber un bien común de la Iglesia fuera de la ley de Dios y lo que Dios manda? Que nos estamos inventando otra Iglesia, entonces. La plenitud o potestatis del Papa, la plenitud de potestad del Papa, no está sobre la ley divina, está bajo la ley divina. El Papa no tiene autoridad absoluta, ¿sí? Debe hacer las cosas buenas, no las malas, ¿sí? E ir contra la ley de Dios es malo, ciertamente. El culto agradable a Dios no es la liturgia, ¿sí? El otro día decía una liturgia maya. No se alaba a Dios de cualquier manera, sino que se alaba con los ritos recibidos y aprobados. Esa es la fórmula. Ritos recibidos y aprobados de la tradición de la Iglesia. No cualquier liturgia. Vamos a hacer una liturgia,
Entonces nosotros le damos el sentido que queremos, introducimos una danza maya o azteca, o la Pachamama, o qué sé yo. No es cualquier liturgia, sino la liturgia que viene con la tradición, que es parte de la tradición. El derecho canónico, dice Kwasniewski, no está desligado del bien común. Eh, el derecho canónico deriva de la ley divina, de la ley natural y de la tradición apostólica. El abuso del derecho canónico hace que él pierda toda su fuerza. Eso es lo que no ven muchos canonistas que utilizan el derecho, sabiendo, porque los canonistas tienen teología también. Antes de ser canonistas han sido sacerdotes, y por lo tanto tienen que haber estudiado filosofía y teología. Y cuando dicen cosas, tienen que cuidarse que el derecho canónico cumpla su función dentro de la ley de Dios, no fuera, ¿sí? Eso es responsabilidad de los canonistas. Cuando el derecho canónico se sale fuera de sus fundamentos y se utiliza para machacar a la gente de misa tradicionales, entonces el derecho canónico pierde fuerza, porque está fuera de su foco, fuera de su lugar. Yo recuerdo en el seminario de Paraná, los canonistas que había en el seminario de Paraná, antes de ser canonistas, eran teólogos de fuste, y eran teólogos expertos en moral. Hoy la cosa está como separada. Un canonista puede ser un tipo cualquiera que va a estudiar derecho canónico, viene, lo repite, lo aplica, ocupa una secretaría en el obispado y se acabó, ¿sí? No fue así. El abuso del derecho canónico, dice Dom Alcuin, carcome la racionalidad fundamental de la ley. Dice también Kwasniewski que cuanto más absoluta o absolutista es una autoridad, más se rodea de una camarilla de legistas que justifiquen lo que hace. Encargados de justificar sus leyes y sus actitudes tiránicas. Santo Tomás, en la Suma Teológica, decía Prima Secunde 96, dice, las leyes injustas son actos de violencia. Díganme que es Traditionis Custodes, por no citar otras, ¿sí? Que recomienda que no se celebre el rito antiguo, no tiene autoridad para eso. Es una ley injusta, es violenta. ¿Sí? Quieren celebrar misa a la Pachamama, quieren adorar, quizás, no hay problema, pero déjennos a nosotros hacer lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. ¿Por qué forzar a la iglesia a que todos tienen que pasar por esas horcas caudinas que son los textos de Traditionis Custodes y de tantos, y de tantos? No voy a meterme en la discusión de las barbaridades que se han aprobado últimamente con respecto al matrimonio homosexual, con respecto a tantas cosas. El derecho canónico mal usado ha sido responsable de la destrucción de muchas congregaciones y de la apropiación de los bienes, porque eso también está, ¿sí? El derecho te lo autoriza, ya sea el obispo o a quien sea, a quedarse con los bienes de una comunidad que teóricamente se acabó. Y hay muchas comunidades que así lo hacen. O sea, abandonan sus antiguos monasterios, se reducen a otros y lo dejan eso al obispado. Mira vos, papita para el loro. En ciertas actividades de los obispos no hay derecho canónico, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Papa o cuando los adláteres del Papa dieron la comunión a gente que no podía comulgar, ¿dónde estaban los canonistas? No estaban, ¿sí? Cuando Monseñor Colombo, como les digo, alentó a ir a esa marcha gay, ¿dónde estaban los canonistas? No estaban. No escribieron una sola línea, ¿sí? Y así pasa en muchas cosas. Cuando esa mujer sacerdotisa que se metió en la diócesis de Alicante a hacer una ceremonia junto con los sacerdotes, apareció una mujer sacerdotisa. ¿Dónde están los canonistas que protestaron? No protestó nadie. O sea, el derecho canónico sirve para machacar al ala tradicional. Para el otro, no. Bueno, con esto yo quiero un poco terminar y recordar nada más los textos, porque hay textos en la Sagrada Escritura que hablan de esto, ¿sí? El primero de todos es el texto de Daniel, fíjense. Dice Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando de el anticristo. Blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley, y los santos le quedarán sometidos durante 3 años y medio. O sea, una tiranía
que busca la destrucción de la liturgia, el cambio de la liturgia, no la destrucción, el cambio, ¿sí? Esto es un detalle. Nuestro Señor también en el Evangelio de San Marcos habla del tema, dejando los preceptos de Dios, capítulo 7, versículo 8-13. Dejando los preceptos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Ven? Cristo distingue perfectamente lo que viene de parte de Dios de lo que viene de parte de los hombres. Lo que está inventado por los hombres es un invento humano, una ley urbana, bárbaro, está bien, sirve para el ordenamiento urbano, pero nunca podés ponerlo por encima de la ley de Dios, de la tradición, de la escritura. Y, en fin, con esto yo quiero ya ir terminando. Pongo una última cita a la consideración de ustedes, cuando Cristo le reprochan que sus discípulos comían con las manos sucias, que no cumplían. Ya, lo del fariseísmo, el fariseísmo es una legalidad fuera de la ley de Dios. Hacemos las cosas redonditas, pero no de acuerdo a lo que Dios manda, ¿sí? A Cristo le criticaban a sus discípulos porque decían, estos hombres comen con las manos sucias y no cumplen las tradiciones de nuestros mayores. Y Cristo le dice hipócritas, ¿sí? Hay una cita en 1 de Samuel 21 que dice que David, en una situación de hambre, mucha necesidad, va al lugar donde estaba el arca y como no quedaba nada que comer, comieron los panes de la proposición, o sea, los panes sacrificiales que estaban delante del Santísimo, del Altísimo, del arca de Noé, perdón, del arca de Moisés. Cristo toma ese hecho y dice, ¿no había necesidad? Claro que había necesidad. Entonces, ¿se rompió la ley? No, no se rompió la ley. Había un estado de necesidad. Esto para aquellos que dicen que no hay estado de necesidad. Sí hay estado de necesidad cuando la autoridad se desvía del cumplimiento de su mandato. Bueno, espero que este video pueda ayudar en algo a aquellas personas que sufren ese choque de opiniones. A veces los curas le dicen cosas, u otros laicos, no, yo no voy a la misa porque es inválida, porque no hay consagración. No, a ver, sí que hay, ¿sí? ¿Estamos en un estado de necesidad? Sí. ¿No tendrían que ser las cosas como son? No. Pero no pueden anular lo que la Iglesia ha mandado y la tradición pide. Muy bien, que Dios los bendiga.